Buenas, mi nombre es Fernando Romero Arbizu, estudio en la Universidad Estatal de Sonora. Estoy llevando la materia de circuitos en el grupo 02 y voy a explicar un ejercicio del tema que viene siendo Thevenin y Norton. Tenemos el problema 5.5-8 y vamos a resolverlo. Vamos a analizar el circuito primeramente. Vamos a encontrar el voltaje de salida de Thevenin, la intensidad del corto y la resistencia equivalente de Thevenin. El método que empleé fue, pues, aquí nos dice que hay por este camino hay una intensidad de IX y tenemos una fuente de voltaje que depende de IX, y aquí podemos ver que el voltaje de Thevenin, el de salida, está en paralelo con esta resistencia, así que tenemos que sacar el valor del voltaje de esta resistencia para sacar el voltaje de Thevenin. Entonces, pues vamos a poner I en términos de IX para al momento de aplicar una ley de Kirchhoff de voltaje nos va a quedar una sola incógnita que va a ser IX. Así que por aquí hay 2.5 amperios y por aquí sale IX, por aquí entra IX y por aquí sale otra intensidad que la nombré I. Aquí IX se divide, le restamos 2.5 y lo que nos sobra va a ser el valor de I. Así que definimos esta intensidad I en términos de IX y aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes y nos dice que la intensidad I es igual a IX menos 25, IX menos 22.5 que diga. Poniendo I en términos de IX, vamos a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje aquí, en todo esto. Entonces empezamos por la resistencia 6, 6 por I, que es el voltaje de esta resistencia. 6 por I, seguimos el camino y está el voltaje que depende de IX. Ponemos más 2IX, que es el valor de esta fuente de voltaje. Seguimos el camino y tenemos esta resistencia de 4 que multiplica IX, que es el valor del voltaje de esta resistencia, más 4IX. Seguimos el camino, esta la ignoramos ya que no está en el circuito cerrado. Bajamos a la resistencia de 3 y el valor de este voltaje es más 3I por X, que es el valor de este voltaje, y lo igualamos a 0, dice la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces lo que dijimos que este valor de I vamos a sustituirlo por el valor de IX, que aquí lo hemos definido ya. Entonces sustituimos y sumamos, nos va a quedar, cuando multipliquemos nos va a quedar en términos solamente de IX, una sola incógnita. Así que sumamos los términos y los despejamos y ya nos queda un valor de 1 amperio. El valor de IX nos queda como 1 amperio. Entonces ya obtenemos el valor de IX. Teniendo el valor de IX, pues al multiplicarlo por 3 tenemos el valor del voltaje de la salida, que es lo que estamos buscando. Entonces multiplicamos 3 por IX, que vale 1, nos da un valor de 3 voltios y obtendríamos el voltaje equivalente de Thevenin. Vamos a poner el circuito en corto, vamos a resolverlo por el método de Norton. Entonces ponemos el circuito en corto en la salida, vamos a analizarlo para ver cómo podemos resolverlo. Entonces vemos que tenemos una fuente de voltaje y entre dos nodos, así que vamos a aplicar el método de supernodo. Nombramos este nodo E, este nodo D
este nodo C y ponemos una tierra. La ecuación de supernova es el signo positivo más voltaje de este nodo, voltaje de E, menos el voltaje de este nodo, voltaje de D, igual a 2IX, igual a esta fuente de voltaje. Vamos a definir IX en términos de nodos, así que IX vemos que está dada por el voltaje C entre 3 ohmios. Entonces así vamos a definir IX en términos de nodos. Entonces en la ecuación está del supernodo de la fuente, podemos sustituir IX. Entonces sustituimos la IX que definimos y aquí la sustituí y la multiplicamos. Después lo que me quedó lo multipliqué para eliminar esta fracción que nos quedó al multiplicar, y nos queda esta ecuación: 3 voltaje menos 3VD igual a 2VC. Y después pasé todas las incógnitas a este lado y ya me quedó una ecuación de 3 incógnitas. La nombré ecuación número 1. Después vamos a aplicar el método de nodos en lo que es el supernodo. Entonces vamos a aplicarlo. Entonces esta corriente sale del supernodo, que es el voltaje E entre la resistencia 6. Aquí está el voltaje E entre la resistencia 6 y vemos que esta intensidad también sale del supernodo. Es el voltaje D menos el voltaje del nodo C entre la resistencia de 4. Y aquí lo tenemos. Igual, pues aquí vemos que nomás entra al supernodo, nomás entra este valor de 2.5 amperios y lo igualamos 2.5 amperios. Multipliqué por el mínimo como un divisor para eliminar fracciones, así que multipliqué por 12 y nos queda esta ecuación de aquí abajo, que también es una ecuación de 3 incógnitas. La nombramos ecuación 2 y esas son las intensidades que salen y entran al supernodo. Después vamos a aplicar leyes de corrientes en el nodo C. Vemos que sale aquí, entra nomás esta corriente, sale esta y sale IX. Entonces vamos a aplicar, entra la corriente esta que es BD menos BC entre 4 y aquí la tenemos, BD menos BC entre 4. Sale la corriente del corto que es voltaje C entre 1. Aquí tenemos el voltaje C entre 1 más sale la otra corriente IX que es el valor de BC entre 3. Entonces aquí tenemos BC entre 3. Multipliqué por el mínimo con un divisor para eliminar las fracciones y sumamos los términos semejantes y nos queda 3BD menos 19BC igual a 0. Esta ecuación la llamamos ecuación 3. Aquí pues lo que podemos hacer con las ecuaciones 1, 2 y 3, podemos resolverlo por varios métodos, pero más sencillo para mí resolverlo pues lo ponemos en una forma matricial y lo solucionamos por el método de Gauss-Jordan. Así que ya lo resolvemos por cualquier método. Nos va a quedar que el voltaje E del nodo E es igual a 7 voltios. El voltaje del nodo D es igual a 6.3 voltios. El voltaje del nodo C es igual a 1 voltio. El que nos interesa pues es el voltaje C, y es que nos interesa sacar la intensidad del corto. Entonces la intensidad del corto es igual a el voltaje C entre 1. Entonces el voltaje es entre 1 entre 1, 1. Entonces nos queda la intensidad del corto que vale 1 amperio. Ya tenemos lo que es el voltaje de Thevenin y la intensidad del corto. Vamos a sacar la resistencia equivalente de Thevenin. Así que la resistencia equivalente de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin, que nos dio 3 voltios, entre la intensidad del corto que nos dio 1 amperio.
y esto nos queda con un valor de 3 ohmios, la resistencia equivalente de Thevenin, y ya tendríamos resuelto el circuito.